Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro, estamos en el foro de Fundesa, ENADE, hablando de la propuesta, el desafío de reducir la pobreza en Guatemala. Yo quisiera plantear esta pregunta para el licenciado Porras y luego el doctor Bermúdez nos haga la campaña de redondearla y darnos la perspectiva colombiana, y la planteo brevemente. Licenciado Porras, reducir la pobreza tiene como desafío principal romper esa ecuación perversa que nos tiene capturados, con los datos de pobreza, desnutrición, déficit en seguridad, salud, educación e infraestructura, un Estado ausente, debilidad crónica en los partidos políticos, élites disfuncionales y poco comprometidas, corrupción, impunidad y parálisis. No logramos articular un modelo de desarrollo con crecimiento y solución a los problemas humanos y sociales. Este tipo de fórmula siniestra que hemos permitido que se arme en Guatemala ha provocado pobreza, desigualdad, crimen organizado, una base tributaria precaria, economía informal, contrabando, violencia, desesperanza y sufrimiento. Todo esto sucede en una sociedad atrapada en el conflicto ideológico, el populismo y la amenaza a los valores de la libertad y la democracia. Desarrollar un país toma 20 años, creciendo su economía por lo menos 6 puntos porcentuales arriba del crecimiento de la población. Guatemala nunca ha crecido a esa velocidad y mucho menos varios años seguidos. En los últimos 20 años solo Chile lo ha logrado y ahora lo intentan con éxito Colombia, Perú y Brasil. Los demás seguimos atrapados en ese viejo y caduco conflicto este-oeste. Unos intentan secuestrar las democracias y terminar paulatinamente con las libertades ciudadanas y otros no se enteran. Fundesa plantea que reducir la pobreza tiene condiciones, tiene obstáculos, tiene cuellos de botella. Seguridad, seguridad ciudadana, seguridad democrática, respeto a las normas democráticas, inversión, empleo, un sistema fiscal y tributario moderno, responsable y transparente, programas sociales para ayudar la inclusión de los más necesitados, instituciones funcionales, respetables y respetadas, certeza jurídica, confianza, tecnocracia y continuidad a las políticas de Estado. ¿Cómo convertimos estas palabras en acción y en realidades? Pues la propuesta de Fundesa es eso, y es una propuesta, como dijo Pablo Schneider, es un diagnóstico también, pero yo pienso que se debe convertir en una estrategia y hacerlo de manera participativa como ha trabajado Fundesa, porque la estrategia, a diferencia de un diseño de propósitos, implica que uno haga un análisis muy cuidadoso de con qué recursos cuenta para poder alcanzar las metas que se propone. A mí me parece también que tiene que hacerse un diseño más global. Aquí ha quedado claro, yo me felicito por ello, el señor Hausmann lo explicó, entre otros, que efectivamente la mano del mercado tiene un gran papel que jugar, pero también la mano del Estado. Y en la propuesta de Fundesa se demanda del Estado una inversión de calidad en infraestructura, bueno, ahí se proponen las alianzas público-privadas, se demanda elevar en calidad la educación, la salud y tal, y entonces debemos preguntarnos qué tipo de Estado y qué características debe tener un Estado que pueda cumplir con eso y con qué financiamiento tiene que contar. Y yo pienso que la idea de que únicamente porque la producción suba, los ingresos fiscales van a subir en consecuencia, la experiencia no autoriza a pensarlo así. Y que es el momento, ya que hay una buena disposición, de entrarle a fondo al tema de los ingresos de una manera que yo pienso no se ha hecho, que es correlacionando una propuesta tributaria con una propuesta de reforma del Estado, porque efectivamente el Estado de Guatemala es dispendioso, generalmente se habla solo de la corrupción, en mi opinión el desperdicio en recursos humanos es mucho mayor que cualquier otro, la discrecionalidad que aquí existe, el hecho de que no se haya fundado realmente una carrera de servicio civil, que no se tengan funcionarios profesionales, todo eso hace, todos lo sabemos, cualquier institución es los que las personas que trabajan en ella y los que las dirigen hacen que esa institución sea.
Entonces yo pienso que además en esa estrategia debe plantearse, y de hecho es una práctica ya de Fundesa, el papel del diálogo social, un diálogo social organizado, estructurado, verdaderamente representativo, donde estén los sectores, digamos, que en conjunto, sobre todo, impulsan la producción en el país, es un elemento fundamental para analizar. Pienso también que junto con este trabajo que todos debemos participar e involucrarnos positivamente de convertir esta propuesta y otras que puedan surgir en una estrategia, es clave tener un conocimiento más profundo del país. A mí me da la impresión, cuando se insiste mucho en educación y capacitación, por ejemplo, y no se habla de crédito para las pymes, que sigue habiendo una idea anquilosada de que la población guatemalteca no tiene las capacidades para progresar, para echar adelante empresas, y sí las tiene, y no porque sea mi opinión. Hay datos muy concretos. Por ejemplo, la Organización Internacional de Migraciones publicó que las remesas en el año 2007 sirvieron para financiar a 325,000 microempresas. Es decir, la gente en Guatemala no simplemente recibe el dinero para gastar, lo sabe utilizar para reproducirlo, para multiplicarlo. Y cuando la OIM hizo una pregunta en esa muestra de las microempresas, ¿cuál era la demanda fundamental? La demanda fundamental era crédito. Yo creo que efectivamente la capacitación y la educación, por supuesto, son claves, pero ahí es donde yo pienso que hay que hacer un cálculo muy sereno de cuánto cuesta todo eso. Por ejemplo, ya a nivel centroamericano, en varios países, los maestros son graduados de la universidad. Si nosotros queremos una educación de calidad, vamos a tener que tener maestros graduados de la universidad. Y un maestro egresado de la universidad tiene que tener una remuneración que no es la actual. Yo no puedo decir tampoco de qué tamaño deba ser, pero yo creo que hay que penetrar mucho en ese ámbito. Yo siento, y yo creo que los datos que se dieron también, no recuerdo los datos de evolución del PIB, creo que fue el señor Hausmann, muestran cómo en medio de la precariedad el pueblo guatemalteco ha encontrado energía, ha encontrado conocimiento, ha encontrado voluntad, etcétera, para ir saliendo adelante. De manera que no se trata de inventar el agua azucarada, sino de apoyar esa movilización. Pero para eso, insisto mucho, hace falta conocer el país, quitarnos una serie de estereotipos, darnos cuenta que detrás de las casas de 2 y 3 pisos del altiplano y de los pick-ups y de los carros no son simplemente remesas, es un mundo de empresarialidad muy impresionante. Entonces, yo creo que ahí hay que insertarse. Doctor. Mire, yo quiero hacer una argumentación simplista, pero que pretendo que ilustre el punto final que quiero esbozar. Seguramente el presidente Uribe en su presentación entrará en lo que es la política de la lucha contra la pobreza, que por supuesto él conoce mucho mejor que yo. Pero fíjese, en Colombia el elemento fundamental de generación de recursos para poder financiar la política social ha sido la inversión extranjera directa, que es una inversión, primero, que permite un crecimiento sano generador de empleo, no a costa de gasto público o endeudamiento o de control de la tasa de cambio. Ahora, la pregunta es ¿cómo trae una inversión? Bueno, voy a dar 2 respuestas simplistas también. 1, tiene que haber seguridad física y jurídica. 2, tiene que haber una consistencia en la política exterior. La mejor política exterior es una buena política doméstica, pero una vez avanza esa política doméstica, tiene que haber coordinación plena entre la política diplomática, la política comercial, la política de inversión. Los embajadores tienen que ser los principales promotores de la inversión, no simplemente quienes van a hablar de relaciones políticas, que está bien, pero hay que promover inversión, turismo. Eso es fundamental en la acción diplomática concertada con la agenda comercial de un país. Segundo, para poder avanzar en atraer inversión, es muy importante la concertación público-privada, porque es que un embajador o un canciller o un funcionario oficial va a otro país, habla y le creen la mitad de lo que dice. Y es lógico, a mí me creían la mitad o menos de lo que decía, porque soy un funcionario.